Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional. En esta ocasión comenzaremos a analizar el tema relativo al régimen municipal, para lo cual en primera instancia determinaremos qué se entiende por municipio, cuáles son las bases constitucionales del municipio y cuáles son los elementos que conforman al municipio. Ahora bien, por cuanto hace al concepto de municipio, citando a Toribio Esquivel Obregón, vamos a establecer que se trata de una agrupación natural de familias o individuos que por atractivo de una región, necesidades de tráfico, de defensa, se reúnen en un lugar determinado formando una colectividad con fines propios pero distintos de los de sus compañeros como familias o individuos. En México, como ya lo vimos con antelación, el municipio, de acuerdo a lo que establece el artículo 115 de la Constitución Federal, pues es la base territorial y de la organización política de los estados o entidades federativas, aunque esto no quiere decir que se trate de una unidad o parte independiente de un estado, o que el estado no pueda tener ningún vínculo jurídico con un municipio, sino que por todo lo contrario, las entidades federativas por sí solas serían insuficientes, incapaces de resolver los pequeños o grandes conflictos que se presentan en cada pueblo o ciudad, por lo que las entidades federativas deben ceder ciertas facultades a determinados órganos políticos que reciben el nombre de municipios. Los municipios entonces son fenómenos de descentralización. Sin embargo, esa descentralización excluye cualquier posibilidad de que los municipios se otorguen su propia ley, a diferencia de las entidades federativas que al gozar de cierta autonomía tienen la facultad de expedirse su propia constitución y su legislación interior. Es decir, los municipios no cuentan con facultades legislativas por más que expidan bandos de policía, buen gobierno, reglamentos, circulares y otras disposiciones administrativas de observancia general, ya que éstas no cumplen con las características propias de una ley al no emanar de un proceso legislativo, sino más bien de un procedimiento de carácter administrativo, aunado a que en términos de lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 115 de la Constitución Federal, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar este tipo de ordenamientos, pero de acuerdo a las leyes de carácter municipal que previamente hayan expedido las legislaturas de los estados o entidades federativas. Los municipios, desde luego, al igual que las entidades federativas y la Ciudad de México, gozan de personalidad jurídica propia, es decir, pueden contraer obligaciones económicas y están facultados para administrar libremente su hacienda pública, la cual se formará desde luego de las contribuciones que haya señalado al efecto la legislatura del estado al cual pertenecen. En concordancia con lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, establece la existencia de los municipios, así como trata de regular su organización, integración y funcionamiento a través de los ayuntamientos, y lo hace con cierto detalle, por lo que en todo lo no previsto por nuestra norma fundamental serán las constituciones locales, las leyes orgánicas municipales, reglamentos y por supuesto los bandos municipales los que se encargarán de regular todo aquello que no ha sido previsto por la Constitución Federal, desde luego respetando los límites que la misma establezca. Por cuanto hace al municipio y sus elementos, de acuerdo a lo que dispone el artículo 115 constitucional y la normatividad local, los municipios, al igual que los estados o entidades federativas, se encuentran integrados por cuatro elementos, como lo son la población, una forma de gobierno o autoridades, cuentan con un territorio y cuentan con un cuarto elemento que lo distingue de las entidades federativas, que es el relativo a la vecindad.
El primer elemento relativo a la población pues se encuentra conformado por los habitantes que residen en el municipio. Desde luego las personas residentes que son mayores de edad pues cuentan con derechos y obligaciones de carácter político, por lo que podrán participar en las elecciones de los ayuntamientos en términos de lo dispuesto por el artículo 115, fracción primera, párrafo primero y segundo de la Constitución Federal, y podrán elegir mediante el voto directo a sus presidentes municipales, regidores y síndicos. Por cuanto hace el segundo elemento relativo a las autoridades municipales, de acuerdo a lo que prevé nuestro artículo 115 constitucional, también en su fracción primera, todo municipio será gobernado por un ayuntamiento, es decir, un gobierno colegiado que recibe el nombre de cabildo, el cual es de elección popular y se encuentra integrado por un presidente municipal, el número de regidores y síndicos que la ley determine de conformidad con el principio de paridad. La competencia que nuestra norma fundamental otorga al gobierno municipal entonces se ejercerá a través del ayuntamiento de manera exclusiva, por lo que no debe haber ningún intermediario entre este y el gobierno del estado o entidad federativa al que pertenece el municipio. La duración en el encargo de los ayuntamientos será de 3 años, sin embargo las constituciones locales podrán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de los presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo igual, siempre y cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. La postulación desde luego deberá hacerse por el mismo partido o en su defecto por alguno de los integrantes de la coalición por la cual se hubiesen postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su encargo. Ahora bien, los congresos locales, de acuerdo a lo que dispone el artículo 115 constitucional, podrán declarar que los ayuntamientos han desaparecido, así como suspender y revocar el mandato de alguno de sus miembros por haber incurrido en alguna falta grave, siempre y cuando los miembros del ayuntamiento hayan tenido la oportunidad de rendir sus pruebas y formular los alegatos que conforme al derecho procedan. Si alguno de sus miembros dejare de desempeñar el cargo, será sustituido por un suplente o se procederá según lo disponga la ley. En caso de que se declare desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros y conforme a la ley no proceda que entre funciones los suplentes puedan sustituir al ayuntamiento extinto, ni se puedan celebrar nuevas elecciones, entonces corresponderá a las legislaturas de los estados designar de entre los vecinos a los consejos municipales, que serán los encargados de concluir el periodo respectivo. Dichos consejos municipales estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos que se requieren para ocupar el cargo de regidor. Por cuanto hace al territorio de un municipio, este es el ámbito de validez del complejo normativo que mediante bandos de policía y buen gobierno y otros instrumentos que emite el propio ayuntamiento o en su defecto el consejo municipal marcan los límites territoriales, es decir, el fin de la competencia de dicha autoridad administrativa, así como de sus órganos, y el inicio de una diversa, es decir, perteneciente a otro municipio. Va a corresponder a las legislaturas locales intervenir en la definición de los límites de los municipios que hay en sus respectivos territorios y esta facultad les corresponde aun y cuando en la norma no existe una facultad expresa, ya que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Federal,
Estas pueden actuar en todas las materias que no correspondan de forma exclusiva a la federación o que no les estén prohibidas o negadas, y que desde luego tengan que ver con la organización política de las entidades federativas. En algunos casos, dichas atribuciones están reguladas por las constituciones locales y en otros casos por las leyes orgánicas municipales. Puede suceder que una vez ya determinado el límite territorial de los municipios exista un conflicto entre dos municipios, y en cuyo caso a quien le corresponderá dirimir dicha controversia, digamos de forma pacífica, es a las legislaturas locales. Sin embargo, en caso de que no se pueda dirimir esta controversia de una forma, vamos a decir, política, entonces corresponderá a los tribunales superiores de justicia de cada uno de los estados resolver ya con fuerza vinculatoria y en única instancia a cuál de las dos entidades federativas le asiste la razón. Ahora bien, cuando se enumeran, cuando se establece la división de los municipios, no quiere decir que esto sea permanente. Puede suceder que en un determinado momento los municipios o parte de la población de un municipio desee erigirse como un nuevo municipio, para lo cual deberá cumplir con los requisitos que al efecto establezca la constitución local o la ley orgánica municipal correspondiente, y los procedimientos que al efecto se establecen en estos ordenamientos son similares, tratando de, vamos a decir, de simular al procedimiento que prevé el artículo 73, fracción tercera de la Constitución Federal, que tiene que ver con la formación de nuevos estados dentro de los límites ya existentes. Dentro de los requisitos que se suelen establecer es precisamente que sea parte de la población del municipio que desea conformar el nuevo municipio, y que se garantice la subsistencia del nuevo municipio que se va a erigir, así como del municipio del cual se está desprendiendo parte de la población para conformar el nuevo municipio. El territorio del municipio es susceptible también de poseer divisiones interiores que se lleven a cabo de una y otra manera, y estará determinado por el número de habitantes y lo dilatado o reducido del ámbito geográfico. No existe como tal un criterio homologado en cuanto a la división, y por ejemplo, generalmente donde un ayuntamiento tiene su asiento, pues se le denomina cabecera municipal o municipalidades. Sin embargo, en algunas entidades federativas les llaman secciones municipales, ayudantías municipales, es decir, el nombre puede variar de un municipio a otro y de una entidad federativa a otra. Ahora bien, el hecho de que la cabecera de un ayuntamiento sirva de capital en forma permanente en un estado tiene ciertas implicaciones de carácter político, como por ejemplo el gobernador le competirá presidir las ceremonias, actos solemnes y festivales en la capital del estado. En ese sentido, entonces, se desplaza a los ayuntamientos y por ende al presidente municipal. El Congreso local puede cambiar transitoria o permanentemente el lugar de residencia de los poderes del estado sin que los ayuntamientos tengan injerencia alguna para oponerse.
Finalmente, por cuanto hace al elemento relativo a la vecindad de los municipios, este está referido a una comunidad de intereses consistentes en el hecho de que los problemas, conflictos, soluciones y satisfactores por regla general le son comunes a una población asentada en el territorio municipal. Este elemento en sus orígenes fue común a todos los municipios del país. Sin embargo, en la actualidad ya solo le es propio a los medianos y pequeños municipios, ya que en los grandes este elemento solo se presenta respecto de ciertos problemas y satisfactores. Bien, bueno, con esto estaríamos concluyendo entonces el primer video relativo a los municipios y estaríamos analizando en otro video lo relativo a la personalidad jurídica de los municipios. Por el momento me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.